pidió y estuve viendo algunos fragmentos en el canal del profesor Eliades Acosta. Oiga, se lo sugiero. El canal se llama Pensar la Historia. Tiene materiales muy interesantes, no solo para nosotros, mi gente, también para nuestros hijos. Dese una vuelta por un espacio que hay en YouTube que se llama Pensar la Historia con el profesor Eliades Acosta. Eliades Acosta, que él está radicado en Santo Domingo. El profesor Eliades Acosta da clases magistrales. Y para contribuir a esa forma de pensar, les traemos un video en el que nada más y nada menos que Nelson Mandela nos habla sobre los cubanos de Miami. Este video lo encontramos en el canal de YouTube Pensar la Historia de Eliades Acosta, historiador, y que aquí, por supuesto, les recomendamos. HVAC Ideas. ¿Y desde cuándo Cuba está bloqueada? ¿Sabe usted lo que significa bloqueo? Cuba lo que tiene es un embargo. Acuérdese que el 70% del pollo para el turismo llega de Luisiana a USA. Señor o señora HVAC Ideas, usted está absolutamente desinformada. Primero, el embargo es una figura judicial que se establece cuando hay incumplimiento de, digamos, de deberes firmados en un contrato y se embarga una propiedad para que se pague lo que se debe. En Cuba no es esa la situación. Primero, en Cuba las propiedades que se embargaron estaban amparadas por la propia Constitución del 40. Tenía reflejada y lo reconoce el Departamento de Estado en una nota del año 60 a principio, que aquí leímos en Bohemia publicó. El Departamento de Estado reconoce el derecho de Cuba a nacionalizar bienes por interés público. Primero, es decir, bienes nacionales de donde fueran, españoles, franceses, ingleses, norteamericanos, canadienses, holandeses o cubanos. Por cierto, todos esos que he mencionado no norteamericanos fueron indemnizados. Tarde, en algunos casos como los españoles, pero fueron indemnizados por un acuerdo. Los únicos que no se permitió indemnizar por las trabas y obstáculos que puso Estados Unidos fueron a los empresarios norteamericanos. ¿Y por qué trabas? Primero, ¿qué dio origen al problema? La reforma agraria. Mayo de 1959. A partir de ahí se agriaron las relaciones y Estados Unidos empezó la escalada contra la Revolución Cubana. Segundo elemento, Cuba se comprometió a indemnizar las propiedades mediante bonos pagaderos hasta 20 años y una parte al principio cash. Esos bonos pagaderos se iban a ir liquidando año por año. Segundo, explicó que no tenía dinero para pagar y que le urgía la reforma agraria por la vida de los cubanos en el campo, que se estaban perdiendo por desempleo, desnutrición, parasitismo, abandono, analfabetismo y todo lo demás. Y dijo, nosotros estamos urgidos a hacer la reforma agraria, que además es una promesa raigal en la revolución y algo postergado desde que empezó la república, desde 56 años antes, 58 años antes. Entonces, 58 no, 56, porque hay dos que no era república, del 1 hasta el 2, que fue que el 20 de mayo se constituyó la república. Dijo, nosotros queremos que ustedes nos ayuden, vamos a buscar una fórmula, vamos a entendernos, si aquí no tenemos, en ese momento las relaciones no eran las peores. Estados Unidos le respondió,
queremos un pago justo y de inmediato. La revolución le dijo, ustedes albergaron en su seno a un montón de ladrones batistianos, incluyendo el dinero de Batista que se robaron de los fondos. Embárguenle el dinero a esa gente y nosotros con esos bienes recuperados pagamos. No movieron un dedo ni para los criminales de guerra batistianos, ni para los torturadores, ni los verdugos. No devolvieron un centavo y los ampararon. ¿Por qué? Para buscar problemas. Y él le dijo, pero además hemos encontrado el Tesoro Nacional exhausto, porque lo que no robaron, lo que no se llevaron 400 millones, solo Batista. Gastaron 600 millones para combatir infructuosamente al ejército rebelde. Han dejado el país sin fondos. Cualquier otro lo hubiera entendido y hubiera tenido una actitud positiva, creativa, inteligente, de buen vecino. El gobierno de Eisenhower no entró en ninguna negociación. Se fueron agriando las relaciones y los Estados Unidos lo que hizo fue escalar. No embargo, bloqueo. El bloqueo es una medida de guerra destinada a vencer por hambre y enfermedades a una plaza sitiada. Es tan vieja como la humanidad. ¿Qué dice el memorándum de Mallory, subsecretario de Estado del 6 de abril de 1960, dirigida al secretario de Estado? Y por cierto, lo invito a que se lo lea para que usted entienda que lo que está sufriendo el pueblo de Cuba hace 61 años no tiene nada que ver con un embargo. Tiene que ver con un bloqueo. Aunque vendan pollo, aunque una pequeña parte del pollo lo vendan, no importa, venden unos pollos porque le conviene a los empresarios que fabrican pollo y no tienen salida para la producción ahí, como tendría también para otras más. Sin embargo, no permiten que un banco en Suiza mueva dinero cubano para comprar pollo en Brasil, un ejemplo. Y cuando el Banco de Crédito Suizo lo hizo, le metieron una multa de casi 2.000 millones de dólares. Una inmensa hipocresía. Léase la Helburton. La Helburton persigue a terceras partes que comercien con Cuba. No es solo lo bilateral, es una mentira descarada decir que Cuba puede comprar donde quiera. Mentira. Lo obstaculizan. Dice Marcelino Abreu, lo del pollo fue una excepción que aprobó la OFAC para que esos granjeros puedan venderle a Cuba esos pollos, porque un senador luchó en el Senado para que esto sucediera. Es lo que estoy diciendo, para beneficiar a unos empresarios que no tienen salida para su pollo. Pero está bien, yo creo que debe haber comercio. Ojalá los demás le autorizaran a comerciar con Cuba y que Cuba pudiera usar el dólar, que no lo puede usar en las transacciones internacionales. Dígame si eso no es una acción, ¿eso es un embargo? No, eso no es un embargo, eso es un bloqueo. Y el memorándum Mallory, su secretario de Estado, alto funcionario del gobierno de Eisenhower, decía que como Fidel Castro tenía tanto apoyo interno para podérselo quitar, lo único que había que hacer es destruir la economía cubana. Dígame si eso no es una medida de guerra. Destruirla para, además de eso, que el hambre y las enfermedades de la desesperación haga que el pueblo cubano se levante contra el gobierno. Lo que hicieron el 11 de julio. Lo que hicieron, trataron de hacer el 15 de noviembre, que les salió el tiro por la culata y perdieron a su peón en Cuba, que ahora está refugiado con la derecha española y decía que era revolucionario en Cuba. Ya Guitera lo dijo, en Cuba no se puede ser revolucionario sin ser antiimperialista. Y esto es fantoche, igual que otro, de lo que están pidiendo es la restauración del capitalismo en Cuba, disfrazada con una serie de máscaras, mascarillas, halloweenes y todas las cosas que son una farsa. Entonces, mire, bloqueo y superbloqueo. Nunca ha existido en la historia humana una nación que la hayan arrinconado, que hasta las remesas, que prohibirle el turismo, que perseguir a Japón si tiene producciones de acero con níquel cubano, perseguir, no venderle en medio de la COVID, cuando se rompió la planta de oxígeno, preferir que se ahogaran sin oxígeno los enfermos de COVID en Cuba, niños, mujeres, ancianos, antes que autorizar, no ya apoyo, sino oxígeno que llegara a Cuba de urgencia para poder salvar vidas. No lo hicieron. Dígame si eso no es una medida de guerra, que además es inmoral y además es ilegal. Y si alguien tiene duda de cómo se llama, bloqueo o embargo, porque es el ritintín que tienen en Miami, queriéndole prohibir a uno que llame y diga lo que quiera y queriéndole callar la boca a los demás cuando no tienen argumentos para hacerlo, vaya a la Asamblea General de la ONU, donde durante 29 años seguidos, 184 naciones
han condenado en una resolución que presenta Cuba. ¿Qué cosa? ¿El embargo? No. Vea los documentos que están online en la ONU. El bloqueo norteamericano contra Cuba. Así que ustedes de los pocos, igual que los que siguen a esa barbarie y la apoyan y piden más bloqueo y piden invasiones, usted está de espalda a 184 naciones del mundo. Explíquele eso y déle los argumentos de por qué deben decir embargo y no bloqueo. Señores.